Hola a todos y a todas. En este video vamos a trabajar una fase del proceso de investigación eh, que se encuentra al final del mismo y que tiene que ver con el análisis e interpretación de datos. En el video previo, lo que estuvimos trabajando fueron actividades que están íntimamente relacionadas. Nosotros los dividimos por una cuestión analítica y didáctica, pero en realidad forman parte de un mismo proceso que tenían que ver con el procesamiento y ordenamiento de los datos. Para avanzar en este camino, vamos a tomar elementos de distintos aportes bibliográficos, básicamente, nuevamente, el módulo de la Cátedra de Investigación de Ciencias Sociales de la UBA, ¿sí? Este capítulo de Valeria da Benigno. También vamos a hacer mucho hincapié en los aportes de Abelardo Soneira sobre teoría fundamentada, que se encuentran en el libro de Basilachis y algunos elementos también de estos textos y de otros que fui recopilando para enriquecer esta clase en video. Bueno, como habíamos visto en el video anterior, estamos intentando articular los momentos que tienen que ver con el trabajo de campo, el ordenamiento del procesamiento y el análisis e interpretación. ¿Por qué seguimos hablando del trabajo de campo si ya estamos analizando? Porque como vimos en las metodologías cualitativas, los procesos de construcción, recolección de datos y los procesos de análisis se dan de manera concomitante. Si bien necesitamos un primer momento de permanencia en el campo para hacernos de un primer acervo de material, ¿sí? Algunas entrevistas, algunos grupos focales, algunas observaciones. En el texto de Da Benigno, por ejemplo, nos hablan de una técnica muy linda que es la foto entrevista, donde se le proponía a las personas a las que se iba a entrevistar, en este caso jóvenes, que saquen fotos durante la semana y lleven esas fotos y ese es el insumo para la entrevista. Bueno, son múltiples las técnicas de construcción, recolección de datos que hemos visto y que hay disponibles y que se pueden crear también a partir de insumos previos. Una primera aproximación a campo nos da un primer acervo de material, un primer corpus, y ahí ya empezamos el análisis. Y a partir de ese ordenamiento y ese análisis surgen interrogantes, preguntas, nuevas categorías que me hacen volver al campo y seguir haciendo el trabajo de campo. Entonces no son fases estancas y lineales, sino que se van mixturando, ¿sí? Hicimos hincapié en el video previo en ordenamiento y procesamiento, donde trabajamos centralmente la transcripción de las entrevistas y técnicas para eso, y técnicas de procesamiento que tenían que ver con la construcción sobre todo de las matrices de datos a partir del proceso de categorización. Hoy vamos a volver a ver el proceso de categorización, pero profundizando en este mecanismo que es complejo, pero que es el corazón del análisis cualitativo de la teoría fundamentada y como veíamos en el texto que hacía esta comparación entre distintos subtipos de teoría fundamentada, ya es parte del acervo común de la metodología cualitativa en general. No es necesario que yo utilice la metodología de la teoría fundamentada para codificar. Casi todos los enfoques cualitativos nos van a estar hablando de la codificación como el proceso por el cual paso del dato en bruto al análisis. Hoy entonces vamos a hacer hincapié en análisis e interpretación recuperando la codificación. Antes que nada, algunas puntuaciones sobre a qué llamamos análisis, ¿sí? El análisis en investigación cualitativa tiene que ver con pensar que no es, ¿cómo les puedo decir?, transparente el material que tenemos que hacer un trabajo sobre ese material, sobre esa entrevista desgrabada para poder rescatar de ahí un contenido que está latente. Entonces, ese trabajo requiere de nosotros, como vimos en el video anterior, esto que los autores llaman una sensibilidad teórica, poder ver más allá de, como decía el dibujito que yo veía cuando era chica, más allá de lo evidente, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, acá también cobra valor todo el trabajo que hacemos previamente cuando construimos, por ejemplo, el marco teórico, porque nos permite estar dispuestos a ver cosas, categorías que si no sería difícil de ver, ¿sí? La teoría en este caso, ¿se acuerdan que decíamos que los enfoques más inductivos la dejan de lado, los más deductivos solo se ciñen en esto? Nosotros proponemos una posición abductiva donde se cruza el movimiento inductivo que es el ir del dato puro, digamos, a la objetivación de la teoría. Y también pedimos que se tomen elementos, pero no nos ciñamos a lo deductivo, que es ir de la teoría
a ver si se replica o no esa teoría de los datos. Acá no se trata de ninguno de esos dos extremos, sino de ir combinando estas dos cuestiones y la teoría puede ser una herramienta que no nos tiene que, sin embargo, nublar la vista para ver lo nuevo, lo novedoso, lo diferente del dato que traemos del campo. Entonces, para esto, un ejercicio es el de realizar varias lecturas del material. Si tenemos las entrevistas desgrabadas, las leemos una y otra vez, ¿sí? Y hacerlo desde una postura analítica, como decíamos, es pensar que la palabra no es transparente, que cuando la persona dice enfoque de derechos puede estar queriendo decir muchísimas cosas, que cuando alguien dice no me gustó puede estar queriendo decir muchísimas cosas. ¿Y cómo sabemos cuál de esas muchísimas cosas es? Bueno, ahí es lo que aparece, entre otras cosas, en este caso, en esta filmina, los aportes de la Escuela Fenomenológica de Schutz, de la Sociología Fenomenológica de Schutz, y su distinción entre los motivos para y los motivos porque, en tanto lo que propone este autor es que cuando, por ejemplo, la persona que entrevistamos nos habla, ¿sí? Nos va a hablar de los motivos para qué hace las cosas, ¿no? Y bueno, me anoté en esta escuela para recibirme más rápido, para tener mejor nivel, estudio trabajo social para poder ejercer en tal campo, pero los que quedan en general más ocultos son los motivos por qué, ¿sí? Que tienen que ver con no los objetivos de la acción, sino los sentidos previos, no tanto con el futuro, sino más con el pasado, ¿sí? Entre otras cuestiones, algo de esto aparece. Por otro lado, esta lectura analítica, que no es una lectura meramente memorística o descriptiva, sino que busca ir al trasfondo, implica detenerse en las coincidencias y las cosas que se van repitiendo, pero no solo las coincidencias, ¿sí? Un buen análisis no es solo el que muestra cuáles fueron las cosas que más se repitieron. Supónganse que están viendo comentarios de redes sociales en una cuenta de Instagram y solo se fijan en las cosas que se repiten. Nos está quedando de lado otras cosas, ¿sí? Los detalles, las grietas, las diferencias, los discursos menores. Ahí también hay que prestar atención, ¿sí? También a las distintas capas del discurso, porque que dos personas posteen la misma frase no necesariamente quiere decir que estén diciendo lo mismo. ¿Sí? En un análisis de corte más documental o en redes es un poco más difícil poder ver estas diferencias. En una entrevista quizás es un poco más sencillo en tanto tenemos la posibilidad de la repregunta, ¿no? ¿Y qué quieres decir con esto? Y ahí pueden aparecer nuevos sentidos, ¿no? También no tomar la literalidad del discurso, sino siempre recuperar los contextos a los que fue producido, ¿sí? Una misma frase no dice siempre lo mismo, depende del contexto, el lugar, el interlocutor. Por eso acá cobra sentido todo lo que hablábamos de las transcripciones de las entrevistas, poder marcar también los contextos emocionales, arquitectónicos, temporales, ¿sí? Fijarse en lo dicho, en lo que está, ¿sí? Pero también en lo latente, en lo que no se dijo, ¿sí? Por ejemplo, en un análisis de discurso que yo leí sobre los discursos de Macri a la apertura del Congreso cuando era presidente, que una de las indicadores que mostraban es que no había dicho la palabra derechos, no me acuerdo si era derechos o democracia ahora, en todo el discurso, ¿no? Entonces, eso dice algo, ese silencio dice algo también, ¿sí? Bueno, ¿cómo encontramos lo latente, ¿no? Por eso es tan importante la comparación, como vamos a ir viendo. La comparación me va a permitir, mira, en este otro discurso de este otro presidente dijo 20 veces derecho y este no dijo ninguno. Pero si por ello no comparaba con otro discurso, no me daba cuenta de esa ausencia, ¿no? Entonces, la comparación vamos a ver qué nos va a ayudar. Pero en este caso estamos hablando ya no tanto en términos del paradigma interpretativo, sino del psicoanálisis y la conexión de lo latente con el deseo, ¿sí? Y entonces, siguiendo un poquito a Freud, ¿en qué circunstancias lingüísticas yo puedo encontrar lo latente? Bueno, las repeticiones, ¿sí? Si yo hablo mucho de algo, aparece ahí que hay, por ejemplo, una relevancia que está latente. En las contradicciones aparece algo que no está del todo eh, explicitado, pero sí sugerido. En los gestos de las personas, por eso tan importante en la transcripción ponerlos, en las anécdotas que se cuentan, en los chistes, en los lapsus, ¿sí? En los fallidos, cuando quieren decir una cosa y dicen la opuesta,
los cambios en el tono de voz, los silencios, etcétera, ¿no? Entonces acá nuevamente, ya en términos no de técnica de transcripción, sino de proceso analítico, vemos más o menos lo mismo que habíamos visto en el video previo de la relevancia de la transcripción, de poner esta información, ahora ya para lo que es el análisis, tener ese material para poder avanzar. Y entonces ahora sí volvemos a esta categoría que vimos en el video anterior de la codificación o el código o el codificar, que es un elemento central de la teoría fundamentada, para recordarnos que codificar implica leer, implica volver a releer, perdón, nuestros datos para descubrir ahí cuáles son las relaciones, ¿no? Y en ese sentido, codificar es analizar y codificar ya es interpretar, ¿sí? No es que la interpretación es algo mágico que se produce al final, sino que la voy cocinando, la voy elaborando en el proceso. Bueno, y vamos a ver que los autores de la teoría fundamentada van a diferenciar tres tipos de codificación, ¿sí? Que estos sí son pasos, ¿sí? De ordenamiento. No es necesario que digamos, los ubiquemos de esa manera explícitamente, por ejemplo, cuando hacemos un informe de investigación, quizás en las tesis de grado o tesinas o trabajos finales o trabajos para una asignatura, eh, es un poco excesivo ir punto por punto a completar cada uno de estos momentos de la codificación, pero sí es importante reconocerlos en este momento de aprendizaje del oficio de investigar, para tenerlos presentes y para que nos den algunos insumos y trucos también para poder avanzar en nuestros procesos de codificación, ¿sí? Que tienen que ver de pasar de la entrevista desgrabada a un texto interpretativo de un final, un informe final de un proceso de investigación donde yo pueda dar cuenta de mi problema de investigación, de mis objetivos y decir acá, lo que pasa en esta porción de la vida social es esto, ¿no? Y ese salto que parece tan difícil de hacer, lo vamos haciendo pasito a paso con la codificación, ¿sí? Entonces, esto es posterior a todo lo que vimos antes de la transcripción y es concomitante a la elaboración de la matriz de datos, por ejemplo. Entonces, la primera codificación es crear los códigos, reconocerlos, registrarlos, encontrarlos, proponerlos, ¿sí? Los códigos son esos términos, esas palabritas claves, ¿sí? Que en el abordaje cuantitativo les vamos a llamar variables, ¿sí? Estos conceptos capaces de asumir distintos valores en las distintas entrevistas, en los registros, en las narrativas, que me van a permitir entonces ir armando, ¿sí? Pedacito de cada una de esas entrevistas, de esas narraciones, ir ubicándolas a la matriz para armar los distintos sentidos, las distintas propiedades y dimensiones de cada categoría. Entonces, estos códigos, estas palabras claves que yo voy a ir encontrando en las entrevistas, por ejemplo, ¿de dónde las saco? Bueno, pueden provenir de lecturas previas, ¿sí? Puede haber un proceso de precodificación, lo vimos en el video anterior, yo puedo usar, por ejemplo, el guión de entrevista, las categorías que están metidas adentro de cada pregunta de esa entrevista para armar mi primera matriz, ¿sí? O conceptos del marco teórico centrales que los puedo poner para ver si aparecen y cómo en la matriz, o lo que más se propone en cualquier abordaje cualitativo, que siempre se va a acercar un poquito más a lo inductivo que a lo deductivo, esto que llamamos ya previamente códigos in vivo, ¿sí? Categorías nativas, lo que va saliendo de las propias entrevistas, ¿sí? Primero vamos a comparar las entrevistas unas con otras, ¿sí? Y de ahí vamos a poder, por esto del método de comparación constante, que ya lo presentamos y acá vuelve a aparecer, ir comparando para ver esas categorías emergiendo, ¿sí? Y ahí, una vez que ya tengo esta primera codificación, voy avanzando con más entrevistas que me van permitiendo ir enriqueciendo cada una de estas categorías y eventual categorías o códigos, ¿no? No son siempre sinónimos en todos los textos metodológicos, pero acá los vamos a tomar de ese modo para poder avanzar. Entonces yo de alguna manera estos datos los descontextualizo en el sentido que saco el testimonio, la frasecita textual de la entrevista, de adentro de la entrevista, y la pego en un cuadro de doble entrada que es mi matriz de datos. Entonces, para la unidad de análisis, Juanito, ¿sí? Para la categoría, no sé, motivo de elección de la carrera, pongo esa frasecita. Esa frasecita queda descontextualizada del resto de la entrevista y queda recontextualizada en la categoría
motivo de elección de la carrera, junto con lo que dijo María, Pedro y Sol. ¿Sí? Van cada uno en un casillero de ese cuadro de doble entrada, que es la matriz, van a ser los distintos valores o propiedades y dimensiones de la categoría motivo de elección de la carrera de cada una de las unidades de análisis con las que yo trabajé. ¿Sí? Bien, tenemos distintas técnicas analíticas que nos van a permitir avanzar también en esto. Algunas cositas ya dijimos antes, por ejemplo, mirar los lapsus, las repeticiones, lo no dicho, ¿no? Entonces, hablar con la entrevista desgrabada, no ya con la persona, ya la entrevisté, hablar con lo que dijo la persona, hacer preguntas. ¿Por qué dijiste esto acá? ¿Por qué juntaste este tema con este otro? ¿Por qué si yo te pregunté sobre A me respondiste sobre B? ¿No? Hacer preguntas me permite ir pensando. También ir analizando cada palabra, frase u oración. Lo vamos a ver en un ratito como la técnica de microanálisis, ¿sí? Primero leemos rápidamente, ¿sí? Y después volvemos sobre una frase que nos llamó la atención, algo que decimos acá, hay algo valioso, ¿no? Y entonces ahí empezamos a jugar con posibles sentidos asociados a ese código, a esa categoría. Acá está hablando de su familia, acá está hablando, no sé, los motivos de elección de la carrera. Acá hay algún sentido asociado a lo religioso. Cuando dice prójimo, lo está diciendo desde un lugar religioso, lo está diciendo desde un lugar cultural, ¿no? Y entonces ahí vamos poniendo posibles significaciones. Una vez que yo construí estas significaciones, ¿ante qué estoy? Ante algo que podemos llamar hipótesis interpretativa. Yo estoy interpretando, ya estoy haciendo un juicio de algún modo valorativo, en tanto estoy otorgando un sentido a una frase, agregando de algún modo información que no está explícita ahí, está eventualmente latente. Entonces tengo que comprobar esto, porque esto es ciencia, no es opinología. Entonces tengo que contrastar esa hipótesis interpretativa que dice, acá está hablando, acá hay un sesgo religioso, por ejemplo, ¿con qué? Con pruebas. ¿Y las pruebas de dónde las sacó? De la misma entrevista desgrabada, ¿sí? Son lo que los autores van a llamar incidentes, ¿sí? Otros indicios, por ejemplo, que en otra parte está hablando de otra cosa y dice, sí, yo volvía de la parroquia. Ahí está, tengo el dato, ¿sí? Contrasté y salió. Bueno. El tercer punto es, como técnica analítica, poder agregar otros análisis, ¿sí? Y en este caso es, por ejemplo, jugar con, bueno, ¿qué sucedería si me hubiera dicho, por ejemplo, lo opuesto? Esto sirve mucho para análisis y tienen un texto al respecto de análisis crítico del discurso feminista para analizar, por ejemplo, roles de género en las entrevistas. Bueno, ¿qué hubiera pasado si el padre me hubiera dicho y no la madre en la entrevista en el hospital materno que no le puede dar la medicación porque a esa hora va a jugar al fútbol, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, cambiar un poquito las condiciones e irnos de un extremo al otro, o de un género al otro, o de un rol al otro, por ejemplo, en una investigación en educación, como teníamos el ejemplo en el video anterior, ¿sí? Y por último, la alerta roja, que es cuando estoy sobreinterpretando, ¿sí? Que es cuando estoy metiendo en el análisis mis propios preconceptos, manera de ver el mundo o suposiciones. Y un indicador de que estamos no haciendo bien las cosas es cuando aparece todos los entrevistados pensaron esto. Siempre pasa tal cosa, nunca pasa tal cosa. Cuando yo no logro ver las sutilezas, las diferencias al interior del campo, es que eventualmente no hice bien el trabajo, no entrevisté bien, la pregunta no era clara, estoy investigando sobre algo que ya está sabido, ¿sí? Hubo algún problema si en todas las preguntas, en todas las categorías me aparece esta situación de siempre nunca. Bueno, dijimos que la codificación tenía tres momentos. La primera, codificación abierta. Busco y, digamos, enuncio las categorías. La segunda es la codificación axial, que implica encontrar las relaciones, ¿sí? Entonces, y poder ampliar esas categorías y eventualmente subdividirlas si me quedaron muy grandotas. Es muy común que las primeras categorías abarquen demasiado y que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, después no puedo ir a la riqueza y a la complejidad de ese proceso social que estoy investigando. Entonces, por ahí, si yo estaba investigando imaginarios en torno a, o no sé,
percepciones respecto de la formación, bueno, por ahí tenga que dividir entre nivel académico, no sé, formación de los docentes que tengo, o nivel formativo de los docentes, preparación de las clases, recursos institucionales, ¿sí? Y ahí aparecen distintas subcategorías de la categoría nivel formativo, ¿sí? Entonces, la codificación axial, ¿sí? Lo axial es lo que tiene que ver con el eje, ¿sí? Busca identificar los distintos ejes temáticos que están en el campo que estoy investigando y poder ir ubicando los diferentes conceptos e ir organizando ese mapa de categorías, ¿sí? Y esto lo vamos a terminar de hacer en el último momento de codificación, donde no solo vamos, como aquí, a definir con más precisión las categorías y eventualmente distinguir unas de otras o empezar a trazar algunas relaciones, sino cuando ya armamos todo el esquema lógico de las categorías y decimos, esta es la central, estas son las conexas, esta depende de tal, esta es más importante, esta menos. Eso va a ser el tercer momento. En este segundo seguimos trabajando en, digamos, pulir las categorías y en ir encontrando en cada entrevista, en cada narrativa, en cada imagen, en cada posteo que agrego a mi corpus o a mi matriz, ir encontrando las propiedades de esas categorías, ¿no? Y los sentidos asociados. Recuperamos un poquito, ahora desde otro autor, más información sobre esto que es el método de comparación constante, que es lo que más nos va a ayudar, ir comparando, por eso les decimos que por ahí no se trata tanto de un número exacto de entrevistas, sino de la posibilidad de que nos permita hacer este juego comparativo, ¿no? Para poder hacer la experiencia analítica. Mirar las similitudes, mirar las diferencias, ¿sí? Y todo esto, en este caso, estamos volviendo al método de comparación constante a raíz de un objetivo, que es ver cómo el método nos ayuda en este caso a llegar a este tercer momento de la codificación, ¿sí? Donde vamos a encontrar la categoría central y ya vamos a construir teoría. Acuérdense que teoría fundamentada significa un proceso metodológico cualitativo que tiene por objeto construir teoría fundada en los datos, por eso teoría fundamentada, ¿sí? Fundada en los datos. Bien, y aquí llegamos entonces a esta tercera etapa, que es la que me va a permitir llegar a la categoría central, ir a armar todo este mapa y poder decir, bueno, el corazón de este proceso social se explica con esta categoría, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, los aportes de Sara Med en Vivir una vida feminista, si bien es un libro más de ensayo que de investigación cualitativa, pero nos sirve como ejemplo, podemos ver que el concepto feminista o a fiestas es una suerte de categoría central de la cual se derivan otro montón de categorías que ella va encontrando en su trabajo de campo autobiográfico, autoetnográfico y también con las entrevistas y las narrativas que hace con otras colegas que se desempeñan en universidades trabajando en áreas de diversidad y género. Bien. La categoría central tiene que cumplir algunos requisitos, ¿sí? Tiene que poder vincularse con todas las otras, tiene que tener la capacidad de explicar el proceso. No es necesario, no en todos los estudios llegamos de manera tan prístina y directa a una categoría central, ¿sí? Y en los ejercicios que hacemos de investigación con aproximaciones este, más acotadas al trabajo de campo y al análisis, a veces no aparece la categoría central, o sí, ¿sí? No hay que obsesionarse con esto, pero en los estudios, digamos, más contundentes, donde el foco está puesto en la metodología de la teoría fundamentada, esto sí es bastante frecuente. Acá tenemos un resumen de lo trabajado hasta aquí, los tres tipos de codificación y cuál es el eje en cada una. ¿Sí? Lo importante de todo esto es que son momentos que nos van permitiendo encontrar conceptos que nos permiten ir recuperando de cada una de las entrevistas, de las narrativas que hice, de los registros de los talleres que hice, de los posteos de la red social que recuperé, ir buscando pedacitos de eso que los voy como hilvanando en una columna que es la matriz. Cada una de esas columnas es una categoría
categoría. Esa categoría no baja del cielo, la construyo a partir de estos procesos de codificación. ¿Sí? Aquí tenemos algunos elementos más que después pueden leer con más detalle y les pueden ser muy útiles, como por ejemplo esta técnica del microanálisis que permite ir, sobre todo si tengo poco material pero intenso, el microanálisis es muy adecuado. Si por el contrario tengo 800 páginas de 60 entrevistas en profundidades grabadas, no puedo hacer microanálisis, no puedo ir frase por frase porque estaría años trabajando, pero si el material es escueto o por ahí si del material selecciono algunas frases que son relevantes, ahí puedo detenerme con más detalle en estas cuestiones, ¿no? Em, y por último, no me quiero extender tanto hoy, algunos aportes del análisis del discurso. Esto no tiene que ver con teoría fundamentada, sino que estamos triangulando aportes de la teoría fundamentada por un lado con aportes de la escuela francesa del análisis del discurso, porque hay distintas sublíneas de análisis del discurso. Acá tienen una pequeña definición de a qué nos referimos en este caso en particular cuando hablamos de análisis del discurso. Nos referimos a la escuela francesa, en este caso Menguenot, que nos habla de el análisis del discurso no como una técnica, sino como una disciplina, ¿sí? Que realiza un análisis lingüístico, pero no netamente lexical solamente, sino lingüístico, que, digamos, se va a mixturar con otros elementos, y va a usar el texto, va a usar elementos de la semiótica, pero no se va a subsumir a una cuestión lexical, literaria, ¿sí? O gramatical, sino que tiene una pretensión de construcción de una teoría más social, ¿no? Y en ese sentido tampoco se va a subsumir a un análisis sociológico o psicológico, si bien va a tomar elementos de todas estas disciplinas. Entonces, es una suerte de transdisciplina el análisis del discurso en el sentido de todo lo que va tomando, ¿no? Y lo que va a buscar es articular la enunciación discursiva con un lugar social, ¿sí? En nuestro caso, desde el trabajo social pensamos, nos interesa ese lugar de lo social, ¿no? Y la enunciación, el discurso que yo tomo y yo analizo, es un modo de llegar, entender, de hacer una inmersión en ese lugar social, de conocer y comprender cosas que con la mera observación, digamos, casual, no podría nunca comprender, y la investigación, en este caso con el aporte del análisis del discurso, me permite llegar a esos niveles de mucha mayor profundidad en la comprensión del proceso. El discurso entonces no es una simple representación de la realidad, sino que es un conjunto de actos que significan al mundo, que hacen que el mundo hable a través del discurso, ¿sí? Y lo producen. Bien, entonces acá tres cositas, si no estoy equivocada, recuperé del análisis del discurso que pueden aportarles o no a sus procesos de análisis de datos cualitativos, pero que en general son bastante prácticos, aunque parecieran a primera instancia muy abstractos. Uno es la cuestión del tiempo, de la temporalidad. Cuando yo analizo una entrevista, un taller, un trabajo de cualquier trabajo de campo desde cualquier técnica, la cuestión del tiempo suele ser muy importante. Y el análisis del discurso me permite ubicarla con mayor precisión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejercicio que puedo hacer si estoy trabada, miro y miro las entrevistas y no sé de dónde sacar esos benditos códigos, ¿sí? Que me permitan la codificación, es preguntarme por la dimensión temporal, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy analizando cuestiones vinculadas a la elección de la carrera de trabajo social, en los estudiantes, bueno, voy a ubicar marcadores temporales. Cuando en la entrevista dice antes, cuando yo era chica, en el secundario, en mi infancia, una vez me pasó, hace mucho tiempo, para mi futuro quisiera. Y entonces ahí voy a poder analizar cuáles son los sentidos asociados a la elección de la carrera en términos de temporalidad. También las rupturas temporales son muy importantes. Cuando se hace análisis, por ejemplo, si sigo este ejemplo de la formación universitaria, con perspectiva de género, las rupturas temporales en general tienen que ver con las cuestiones de la maternidad, ¿sí? Supónganse, eso es importante para verlo si ejerce o no alguna influencia en los motivos, en el desgranamiento de la matrícula, en los procesos de inclusión educativa o expulsión también, ¿no?
y también poder ver las diferencias y los saltos temporales respecto del tiempo real y el tiempo subjetivo. ¿Sí? No, por ejemplo, esta carrera es muy larga. ¿Respecto de qué? ¿Qué significa largo? ¿Sí? O me recibí rápido, o me recibí lento, o estoy haciendo muy lento la carrera. Bueno, ir pudiendo comparar tiempo real y tiempo subjetivo. ¿Sí? Segundo elemento del análisis del discurso que nos sirve para estas cuestiones es el paratexto. Esto aplica, a diferencia de los otros ejemplos que en general estoy dando más de entrevista, aplica para quienes estén trabajando con lo que es análisis documental, análisis de texto, ¿sí? Por ejemplo, que analicen leyes o el texto de documentos con las bases normativas de un programa o una política pública, o que estén analizando redes sociales, ¿sí? Y lo que pasa en las redes sociales. Entonces, el paratexto es muy importante. Supónganse la imagen que acompaña el posteo de Instagram, ¿sí? Para algunos no es paratexto estricto sensu, pero acá lo podemos aplicar a tal fin. O supónganse que analizan, ¿cómo se dice?, periódicos online. Bueno, ¿cuáles son las noticias que están primero, en primera plana, en segunda plana, en letra más chica, en letra más grande, los titulares, ¿sí? Todo lo que engloba y acompaña al texto sin ser el comentario explícito en el posteo, ¿no? Eh, y todo eso hace el proceso de recepción y consumo, sí, diría la semiótica también, de esos sentidos que están contenidos. No es lo mismo un texto en un posteo o en un comentario, por ejemplo, ¿no? Eh, y acá también, no sé si sería para texto, habría que pensarlo, pero por ejemplo la cantidad de likes que pueda tener un posteo, todo eso son datos a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, y por último, última joyita de la noche, del análisis del discurso, vamos a ver qué nos propone Yarodó. Yarodó, esto es más complejo, más largo, estamos sacando y, ¿cómo les puedo decir?, instrumentalizando una teoría que es bastante más compleja, pero es muy útil para, ¿cómo les puedo decir?, salir de la crisis de la hoja en blanco y del no sé cómo empezar a analizar. Yarodó dice que el mundo está semiotizado, es decir, que yo no accedo, no accedo a esta botella de manera directa, sino a través de los sentidos que le asigno a la botella, al tomar agua y demás, ¿no? Y ese proceso de semiotización se da a través del discurso. Y el discurso lo realiza ese proceso de transformación del mundo real en un mundo significado a partir de cuatro movimientos, ¿sí? Que son los de identificación, calificación, acción y causación. Nosotros vamos a instrumentalizar estos procesos para encontrar indicadores en nuestros textos con los que trabajamos a partir de la ubicación y selección y registro de distintos tipos de palabras. Entonces vamos a decir, la identificación es uno de los procesos por los cuales semiotizamos el mundo. Implica detección, conceptualización del mundo, de qué son las cosas, las personas, ¿sí? Y esto, por ejemplo, lo transformo en una identidad nominal que se llama libro, ¿sí? O libro que escribimos con mi grupo de investigación. Bien, entonces, ¿dónde se materializan los procesos de identificación? ¿Dónde los puedo ubicar? ¿Cuáles son los índices, los indicadores de estos procesos de identificación? Las palabras que llamamos sustantivos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en la escuela primaria nos enseñaban distintos tipos de palabras: sustantivos, adjetivos, artículos, adverbios, verbos. Nos vamos a quedar con tres: sustantivos, adjetivos y verbos, ¿sí? Supónganse, estoy leyendo este libro que es verde, ¿sí? Leyendo es un verbo, ¿sí? Leer, comer, caminar. Libro es un sustantivo, ¿sí? Son las cosas, o las personas, o los lugares. Casa, mesa, universidad, facultad, carrera. Y los adjetivos son las palabras que cualifican a los sustantivos. Por ejemplo, verde, los colores, los estados de ánimo, contenta, feliz, cansada. Bien. Entonces, digamos, tarea que me permite que me aparezcan estas hipótesis interpretativas de las que venimos hablando es poder marcar con colores diferentes estos tipos de palabras. Entonces, busco todos los sustantivos de la entrevista transcripta,
desgrabada y los pongo de color azul. Busco los adjetivos y los pongo verdes. Busco los verbos y los pongo rojos. Y entonces voy a ver cómo, por ejemplo, algunos entrevistados o entrevistadas tienen más rojo que verde o que azul, ¿sí? Entonces, las personas de acción van a usar más verbos. Las personas que tienen un tipo de discurso más apelativo van a usar más adjetivos, ¿sí? Las personas más concretas, sustantivos. ¿M? Después voy a ver esos sustantivos si se parecen, si se diferencian, y puedo armar campos semánticos. Por ejemplo, hay muchos sustantivos vinculados al ámbito de la educación, ¿no? O, por ejemplo, estoy analizando modelos de intervención y veo que una trabajadora social que está en justicia utiliza más palabras vinculadas al derecho, supónganse, que a las ciencias sociales, ¿no? Y los conectores causales, este cuarto elemento, que es el de causación, tienen que ver con qué tipo de relaciones lógicas construyen las personas cuando hablan. Entonces, poder ubicar a qué atribuyen las causas de las cosas, ¿sí? Supónganse, y tuve que dejar la facultad, el boleto era muy caro. Si bien no dice por qué, o no dice la causa es, la concomitancia, digo A, después digo B, B en general a veces es la causa de A, ¿sí? Porque entonces así fue que, ¿no? Todo ese tipo de conectores los voy marcando también, si quiero, para poder ver después, para que me ayuden esto de la categoría central y las conexas, ver cuáles son, cuáles están vinculadas a cuáles, con qué tipo de relaciones lógicas. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado, que haya sido útil y nos vemos prontito.